El silencio del aula Pablo VI no es un vacío ordinario. Es una estructura pesada, sostenida por el mármol, las normas del protocolo y el tic-tac implacable de un cronómetro invisible. Faltan exactamente 9 minutos para que el Santo Padre inicie la audiencia general. En el perímetro del recinto, los guardias de seguridad ajustan sus posturas, vigilando la gran puerta de madera por donde pronto entrarán las cámaras de televisión y cientos de peregrinos. Pero en la penúltima fila de bancos, cerca del acceso posterior, la calma institucional se fractura. La voz del obispo Adrien Vallée, responsable de la logística y la protección del orden del evento, corta el aire con una frialdad administrativa impecable. Pide la intervención inmediata de la guardia para expulsar a una niña de 9 años, Grace Miller, y a su abuela, Margaret. Según la lógica del obispo, la presencia de la menor es una fuente de desorden, un elemento disruptivo que amenaza la pulcritud de la ceremonia oficial. Sin embargo, antes de que el oficial de seguridad pueda escoltar a la niña hacia el exterior, una sola voz detiene el engranaje de la burocracia vaticana. El Papa León XIV levanta una mano. Su pregunta es breve, casi imperceptible, pero posee la densidad de un mandato incontestable. ¿Por qué la están retirando? Allí, en ese preciso instante, queda expuesta la falla tectónica de la institución. Por un lado, la maquinaria eclesiástica del obispo Vallée, obsesionada con la disciplina, la prevención de riesgos y la contención de cualquier evento que pueda derivar en un espectáculo mediático descontrolado. Por el otro, una niña aterrorizada, pálida, con los nudillos blancos por la fuerza con la que se aferra a la manga de su abuela, apuntando con un dedo tembloroso hacia una silla de madera totalmente vacía, colocada justo al lado del solio pontificio. Vallée argumenta que la menor está asustando a los presentes. Advierte al pontífice sobre el peligro de las narrativas espontáneas. Si un niño hace una afirmación extraordinaria y alguien lo graba, al atardecer el mundo entero estará hablando de un milagro no verificado. Pero la respuesta del Papa desarma la prisa del prelado. León XIV camina hacia la niña, abandonando la tarima oficial, rompiendo la distancia jerárquica. Al preguntarle qué ocurre, la pequeña Grace no habla con la petulancia de quien busca atención, sino con la vergüenza sobria de quien cree haber incomodado a un adulto. Afirma que hay alguien sentado en esa silla. Dice que se llama Miguel. La tensión en la sala se vuelve sofocante. Las palabras de la menor no invocan la fascinación de una revelación luminosa, sino la inminencia de una fractura. Grace afirma no tener miedo de la figura que ve, sino de lo que esa figura le anuncia, la llegada de algo terrible. Mientras el obispo Vallée mira la hora en su reloj de pulsera, recordando que quedan menos de 8 minutos para la apertura de puertas, la pequeña pronuncia una serie de advertencias desconcertantes. No habla de un cataclismo físico ni de un incendio catastrófico, sino de algo mucho más profundo y silencioso. Afirma que las puertas se cerrarán, que las iglesias seguirán abiertas, pero que las personas pasarán unas al lado de otras y dejarán de verse. Y entonces fija su mirada en la entrada occidental del recinto, un acceso secundario por el que todavía no ha ingresado nadie. Advierte que un hombre mayor, vestido con una chaqueta marrón, se desplomará al entrar e instruye al Papa con una precisión inquietante. Cuando él caiga, no usen la puerta principal, no habrá tiempo. A pesar de las protestas del obispo Vallée, quien califica la situación de irracionalidad absoluta, León XIV toma una decisión ejecutiva inmediata basada en el testimonio de la niña. Ordena al comandante de la guardia mantener completamente despejado el pasaje lateral oeste. Su argumento ante la incredulidad del obispo es implacable. Mantener un pasillo libre no cuesta nada, pero expulsar a una niña asustada antes de comprender la verdad cuesta mucho más de lo que el sistema puede permitirse. 6 minutos después, las puertas principales se abren. El flujo de peregrinos comienza a llenar el recinto, y exactamente en el límite del tiempo, un hombre de 78 años, llegado desde Wisconsin y vistiendo una chaqueta marrón, cruza el umbral occidental, se lleva la mano al pecho y colapsa sobre el suelo de piedra. El impacto del cuerpo del anciano contra el pavimento paraliza la sala. En segundos, el acceso principal queda completamente bloqueado por la masa de gente en pánico. Sin embargo, el corredor occidental, preservado por la orden papal, permanece expedito. El equipo médico ingresa de inmediato y logra evacuar al hombre con vida. La predicción física se ha cumplido con una exactitud quirúrgica frente a los ojos del obispo Vallée, cuyo rostro pierde todo color.
Pero cuando el Papa León XIV regresa junto a la pequeña Grace, comprendiendo que la vida del peregrino ha sido salvada gracias a su aviso, la niña lo mira desde su fragilidad y le susurra una frase que cambia por completo la naturaleza de la amenaza. Ese no era el mensaje. La evacuación médica del anciano no resuelve el dilema, simplemente traslada el conflicto a una oficina privada fuera de la vista del público. Allí, lejos de las cámaras y del murmullo del aula Pablo VI, la discrepancia entre la lógica del protocolo y la naturaleza de lo ocurrido se vuelve insostenible. El obispo Adrien Vale insiste en que la niña debe abandonar el recinto vaticano antes del mediodía. Su postura no nace de la ira, sino de una disciplina meticulosa. A sus 63 años, Vale es un administrador respetado, un hombre que anota cada decisión en una libreta de notas que guarda en el bolsillo de su chaqueta, obsesionado con evitar el desorden, los rumores y cualquier deriva que convierta la fe en un espectáculo sensacionalista. Para el obispo, el colapso del peregrino de Wisconsin no prueba nada. Pudo ser una coincidencia, una observación previa o una simple deducción. Lo que verdaderamente teme no es que la pequeña Grace sea una impostora, sino que se convierta en una herramienta útil para quienes buscan milagros fáciles, atención mediática y titulares sensacionalistas. El Papa León XIV comprende ese temor institucional, pero detecta una grieta más profunda en la postura del prelado. Al interrogar a la niña en una sala austera de 4 sillas, donde una permanece deliberadamente vacía junto a la ventana, la verdad cotidiana de la familia Miller sale a la luz. Margaret, la abuela, explica el origen de las preguntas de la pequeña. 2 años atrás, tras la muerte de su madre Emily por cáncer, la niña comenzó a formular interrogantes que ningún niño debería hacerse, sobre la soledad, el destino y el miedo. Antes de morir, Emily le sugirió que si alguna vez se sentía sola, le pidiera a Dios que enviara a alguien a sentarse a su lado. Sin embargo, Grace aclara que la presencia de Miguel no es un fenómeno controlable ni una visión luminosa convencional. Es una realidad que se manifiesta cuando quiere y que no busca deslumbrar, sino atender a quienes están solos. Es en este espacio cerrado donde el choque conceptual alcanza su punto más agudo. Al ser cuestionada sobre el verdadero mensaje, Grace no habla de guerras, epidemias, ni fuego descendiendo del cielo. Revela que el verdadero peligro, la amenaza real que la institución no logra registrar en sus informes de seguridad, es el momento en que las personas de bien se acostumbran a pasar de largo ante quien los necesita. Y antes de que el obispo Vale pueda dar por cerrada la conversación argumentando la inminencia del vuelo de la familia, la niña gira la cabeza hacia la silla vacía y lanza una revelación que quiebra la armadura del administrador. Grace afirma que Miguel conoce un detalle del pasado del obispo, la habitación con cortinas amarillas donde una mujer llegó a olvidar su nombre. El gesto de Vale se congela. La mujer era su propia madre, fallecida 12 años atrás tras un largo proceso de demencia senil. Un detalle íntimo que jamás figuró en ninguna biografía, ni se debatió jamás en público. Cuando el pontífice le pregunta al obispo por qué dejó de visitar esa habitación, la tensión psicológica en la sala se vuelve absoluta. La abuela Margaret intenta proteger a su nieta de la sobreexposición mediática y del peso de una vida pública, decidiendo regresar a Ohio para preservar su infancia. León XIV respalda esa decisión de protección familiar, recordando que la fe no exige perseguir cada misterio de forma imprudente. Pero justo antes de despedirse, la niña lanza una última precisión cronológica que deja el aire en suspenso. El hombre con los nombres ya está en camino y llegará antes de que suenen las campanas del domingo. El domingo por la mañana, escasos minutos antes de que comience el mensaje papal, la predicción de Grace se materializa en el control de acceso del Vaticano. Un hombre de 82 años llamado Thomas Callahan se presenta ante la guardia portando un viejo registro parroquial de cubierta negra. Carece de cita, de acreditación oficial o de influencias. Cuando la seguridad lo rechaza, Thomas inicia la retirada sin protestar, pero un detalle frena su salida. En la portada del libro ha escrito con tinta azul una frase que resuena de inmediato en los oficiales: para las personas que dejaron de venir. Recordando la instrucción precisa emitida por el Papa León XIV antes de la partida de la menor, el personal de guardia realiza la llamada interna. Falta poco más de un cuarto de hora para que el pontífice se dirija a la multitud, pero al recibir el aviso, su orden es categórica y no admite intermediarios. Exijo que traigan a ese hombre. La llegada de Thomas Callahan al despacho papal desata una marejada de tensión contenida. Cuando el anciano coloca el volumen sobre la mesa, con manos temblorosas por la edad y el nerviosismo, el obispo Adrien Vale reconoce el documento al instante. Se trata del libro del Ministerio de Visitas de la parroquia de Santa Marta. Vale intenta minimizar el hallazgo ante el pontífice, argumentando razones administrativas impecables. Explica que el programa de voluntariado fue discontinuado años atrás debido a normativas de responsabilidad civil, seguros, filtrado de personal y estrictos controles de protección.
Sin embargo, Thomas interrumpe la terminología técnica del obispo con una corrección tan simple como devastadora. El ministerio no fue discontinuado, fue cerrado. El registro contiene 47 nombres con sus direcciones, números de teléfono y breves notas manuscritas sobre ancianos, viudas y veteranos de guerra que requerían compañía. Thomas revela que, tras el cierre oficial del programa por parte de la burocracia eclesiástica, él continuó realizando las visitas por su cuenta, usando el autobús local hasta donde sus fuerzas se lo permitieron. De la lista original, 28 personas ya han fallecido en absoluta soledad. La justificación de Vale sobre la prudencia institucional y el cumplimiento de las normativas vigentes se desmorona cuando Thomas señala que nadie reemplazó la presencia humana que la Iglesia había prometido mantener. La protección de la estructura frente a eventuales riesgos legales terminó significando la absoluta desamparo de los más vulnerables. La prueba definitiva de este colapso moral surge en las primeras páginas del propio libro. Bajo el sello parroquial borroso, figura una inscripción categórica: nadie en esta parroquia debe morir creyendo que fue olvidado. La firma al pie de la página pertenece al propio Adrien Vale, escrita 22 años atrás, cuando era un simple sacerdote que había creado dicho ministerio, inspirado en el dolor de ver a su madre perder la memoria. El sistema que él mismo construyó con los años terminó absorbiéndolo, transformando la compasión en presupuestos, reglamentos y gestión de daños. A minutos de salida al balcón, León XIV comprende que el verdadero peligro del que advertía la niña no era una catástrofe externa, sino la muerte silenciosa de la empatía dentro de las propias estructuras. Mirando el reloj del despacho, el Papa toma una determinación que romperá todo el protocolo vaticano y ordena trasladar al escenario público la austera silla de madera. La plaza queda sumida en un silencio absoluto cuando el Papa León XIV avanza hacia el micrófono para la locución dominical. A su lado, rompiendo con siglos de etiqueta pomposa, los guardias han colocado la sencilla silla de madera sin tallas, sin terciopelo y sin escudos armoriales. Varios pasos por detrás permanece el obispo Adrien Vale, rígido, con el rostro desencajado, flanqueado por el anciano Thomas Callahan, quien sostiene el viejo registro parroquial contra su pecho. Eliminando las fórmulas litúrgicas habituales, el pontífice no menciona milagros, ni visiones de ángeles, ni la presencia de la pequeña Grace. Su primer gesto es colocar una mano sobre el respaldo del mueble austero y declarar ante la multitud que esa silla representa a alguien que era esperado y nunca llegó. En un acto de transparencia radical que desmantela la fachada de la burocracia eclesiástica, el Papa abre el libro negro y comienza a leer en voz alta los nombres de las personas registradas en las páginas marchitas. Evelyn Park, Samuel Brooks, Helen Walsh. La multitud escucha en un sobrecogimiento sepulcral nombres de ciudadanos comunes, personas que jamás figurarían en los libros de historia ni en las notas de prensa oficial, pero a quienes una comunidad parroquial prometió una vez no olvidar. Acto seguido, León XIV se gira hacia el obispo Vale, le extiende el libro y le exige leer la frase escrita de su propio puño y letra en la primera página. Nadie en esta parroquia debe morir creyendo que fue olvidado. La voz del prelado, habitualmente firme y técnica, tiembla al pronunciar las palabras frente a miles de peregrinos. Ante la pregunta directa del pontífice sobre qué fue lo que cambió a lo largo de los años, las defensas institucionales de Vale se derrumban por completo. El obispo no recurre a subterfugios ni a excusas reglamentarias, admite públicamente su miedo. Confiesa haber tenido pavor a cometer errores, a las demandas por responsabilidad civil, a las fallas del personal voluntario y a los escándalos que pudieran empañar la reputación de la estructura. Para proteger a la institución de cualquier peligro externo, admite haber creado un sistema hipercontrolado que terminó aislándola de la gente y abandonando a las personas a la soledad más absoluta. La máscara del administrador eficiente se quiebra para revelar la trágica paradoja de un sistema que, en su afán por blindarse, olvidó su razón de existir. La respuesta papal marca una ruptura irreversible con la lógica del castigo administrativo. En lugar de destituir al obispo para acallar el escándalo, León XIV le impone una restitución real y dolorosa. Lo envía de regreso a la parroquia de Santa Marta para visitar personalmente, uno a uno, a los 18 supervivientes de la lista. Sin fotógrafos oficiales, sin comunicados de prensa y sin asistentes que le lleven el abrigo. Acto seguido, el pontífice arrastra la silla de madera por la superficie de piedra, produciendo un chirrido que resuena por los altavoces de toda la plaza, y le pide a Thomas Callahan que se siente a su lado. La inversión de jerarquías es total. El humilde voluntario relegado por años ocupa el lugar de honor, mientras el obispo permanece de pie tras él.
León XIV anuncia la reapertura inmediata de los ministerios de acompañamiento en cada parroquia, estableciendo que la prioridad de la Iglesia ya no será gestionar riesgos, sino salir al encuentro de la vulnerabilidad humana. La resolución no se mide en grandes titulares ni en decretos ostentosos, sino en el cambio silencioso de una práctica cotidiana. Horas después del mensaje dominical, el Papa León XIV llama por teléfono a la casa de Margaret Miller en Ohio para hablar con la pequeña Grace. La conversación carece de especulaciones teológicas sobre el cielo o el más allá. Se centra en la esencia misma del mensaje que la niña transmitió. Al preguntarle qué es lo que verdaderamente exige la figura de Miguel, la pequeña responde con una claridad desarmante. El verdadero peligro no es la destrucción física de los templos, sino el momento en que los edificios siguen en pie, pero nadie nota quién ha desaparecido de ellos. La maldad no requiere necesariamente odio activo. Le basta con que las personas decentes se acostumbren a la soledad de los demás. La indicación final es despojada de todo artificio: darse cuenta y acercarse. Antes de colgar, Grace transmite un último detalle reservado exclusivamente para el obispo Adrien Vale. Su madre recordaba la canción. Al escuchar estas palabras en el despacho papal, la coraza de control del prelado se quiebra por completo. Vale confiesa que durante los últimos meses de vida de su madre, afectada por una demencia severa, él solía cantar la primera línea de un viejo himno sagrado para intentar conectar con ella, pero terminó dejando de hacerlo al no soportar el dolor de sentir que ella ya no estaba allí. Saber que ella escuchó cada una de esas notas rompe 12 años de culpa reprimida. Sin discursos ni protestas, el obispo saca la libreta en la que anotaba sus decisiones administrativas, arranca la primera página en blanco y escribe en ella los 18 nombres de los supervivientes del registro de Thomas Callahan. 3 semanas más tarde, la transformación teórica se convierte en un hecho físico. Sin cámaras de televisión, sin carpetas oficiales y sin comitiva, el obispo Adrien Vale camina hasta la puerta de la primera persona con vida de la lista. Lleva en sus manos 2 tazas de café. Una mujer de 89 años abre la puerta, lo mira fijamente durante unos segundos y se limita a decirle que llega tarde, antes de invitarlo a pasar. En el Vaticano, la sencilla silla de madera permanece colocada al lado del escritorio del pontífice. A los visitantes que preguntan por su presencia, el Papa no les ofrece explicaciones místicas ni historias extraordinarias. Se limita a responder que ese mueble austero le sirve para recordar que siempre debe prestar atención a quien falta en la sala. Meses después, Grace regresa a Roma junto a su abuela para encontrarse en privado con León XIV. Al entrar al despacho, la niña observa la silla vacía y sonríe, asegurando que Miguel ya no necesita ocupar ese asiento, porque el mensaje finalmente ha sido escuchado. El relato concluye exactamente donde comenzó, no en la búsqueda de revelaciones portentosas ni en la edificación de estructuras invulnerables, sino en la toma de conciencia de la fragilidad ajena. La institución redime su sentido no cuando se protege a sí misma de todo riesgo exterior, sino cuando sus miembros son capaces de romper la inercia del aislamiento, cruzar el umbral y sentarse al lado de quien se ha quedado solo.